Bueno, ahora vamos a ver lo que nos faltaba de vectores. De vectores nos falta una cosa que es muy importante, que es el ángulo entre vectores. Eso abre un mundo de problemas difíciles. Si yo tengo un vector, por ejemplo, acá, supongamos este vector así, y tengo otro vector por acá, entre estos dos vectores queda determinado un ángulo. Bueno, no sé, vamos a ponerlo así, porque los vectores no son semi-rectas infinitas. Bueno, entre esos dos vectores queda determinado un ángulo. Vale, dice un punto. Ay, Maxi, Maxi. Queda determinado un ángulo. Ahora, si yo agarro un vector y lo traslado al origen de coordenadas, entre este vector y el origen de coordenadas también queda determinado un ángulo. Entonces, hay que ver dos cosas. ¿Cómo sacar el ángulo entre dos vectores? Si yo tengo un vector U y un vector B, o si yo tengo un vector W que está desde el origen de coordenadas. Entonces, cuando yo tengo un vector solo y me dicen calcular el ángulo que forma con el eje de abscisas, que es este ángulo que tengo acá, es una forma de trabajar. Ahora, cuando me dan dos vectores y me dicen calcular el ángulo que forman entre ellos, es otra forma de trabajar. El ángulo entre dos vectores, si yo quiero sacar el ángulo entre dos vectores, lo que voy a hacer es lo siguiente. Hay una fórmula que es el coseno del ángulo entre dos vectores va a ser U por B sobre el módulo de U por el módulo de B. U por B es producto escalar, lo vimos en la primera clase de vectores. Y el módulo de U y el módulo de B, esto es el módulo, que era la raíz de la primera componente al cuadrado más la segunda al cuadrado, lo vimos al final de la segunda clase. Entonces, por ejemplo, si yo tengo, vamos a hacer un ejemplo. Si yo tengo un vector U, bueno, un vector B, ya que estábamos a ponerle, ya que puse B, menos 2, 3, y tengo un vector U, 3, menos 5, si quiero sacar el ángulo entre esos dos vectores, lo que voy a hacer va a ser el coseno del ángulo entre ellos dos va a ser U por B, que es 3 menos 5, por menos 2, 3, sobre el módulo de U, el módulo de 3 menos 5, por el módulo de B, que es el módulo de menos 2, 3. Bueno, primero hago 3 menos 5 por menos 2, 3. Voy a hacer 3 menos 5 por menos 2, 3. 3 por menos 2, que es menos 6, más menos 5 por 3, que es menos 15. Menos 6 menos 15 es menos 21. O sea que acá arriba me queda menos 21. Esto va a ser un número. Después, el módulo de 3 menos 5. Hago la raíz de 3 al cuadrado más menos 5 al cuadrado. 3 al cuadrado es 9, 5 al cuadrado es 25, 25 más 9 es 34, esto me queda raíz de 34. O sea que acá abajo me va a quedar raíz de 34 por, y el módulo de menos 2, 3. Hago la raíz de la primer componente al cuadrado, que es menos 2 al cuadrado, que es 4, más la segunda componente al cuadrado, que es 3 al cuadrado, es 9. 4 más 9 es 13, me queda raíz de 13. Entonces, voy a seguir acá arriba, así no nos perdemos. Esto me va a quedar menos el coseno del ángulo va a ser igual a menos 21 sobre raíz de 34 por raíz de 13. Bueno, vaya uno a saber cuánto da, voy a buscar la calculadora. Que creo que se está viendo. Raíz de 34 por raíz de 13, 21,02. 21,02. Ay, acá me pasó algo.
3 más 25, 9 más 25 es 34, raíz de 34, 4 más 9 es 13. Bueno, le voy a mostrar. Ah, no, está bien. Está bien. Bueno, entonces, el coseno del ángulo me va a quedar muy chiquitito nada más. El coseno del ángulo es igual. Hago esa división. Menos 21 dividido 21,02. Me da menos 0,99. Van a ver qué es lo que pasa, porque queda muy chiquitito. Borro esto. Esta era la fórmula. Lo que acabo de borrar es la fórmula, así que pongan pausa y copien. Para calcular el ángulo paso el coseno como arco coseno. Entonces me va a quedar que el ángulo es igual al arco coseno de menos 0,99. El ángulo va a ser igual y les voy a mostrar cómo sacar el arco coseno. El arco coseno es así. Yo tengo la calculadora, aprieto Shift, coseno, y fíjese que pone coseno a la menos 1. Hoy hablamos de calculadoras en el grupo, esta es la 82. Yo en general uso la 82 para mostrarles porque es como la que todos tienen, es la más básica. Shift coseno es esto. ¿Ven que dice arco coseno de ser menos 0,99? Bueno, puse Shift coseno y ahora pongo menos. En general cuando ponen un número negativo les conviene usar ese menos, pero si ponen el otro van a ver que es lo mismo. Menos 0,99. Y esto pongo igual y me da eso. Como lo que yo estoy averiguando es un ángulo, pongo el de grados, ese que está ahí, grados, minutos y segundos. Y me da 171 grados, 53 minutos, 25,3 segundos. Entonces, el ángulo entre esos dos vectores va a ser 171 grados, 53 minutos, 25,3 segundos. Bueno, ahí está. Eso es el ángulo entre dos vectores. Así se saca el ángulo entre dos vectores. Ahora vamos a ver cómo saco el ángulo entre un vector y el eje de abscisas. Vamos a ver. Si tengo un vector, por ejemplo, u, igual a 3 menos 5, ¿cómo saco el ángulo que forma ese vector con el eje de abscisa? Por ejemplo, voy a tener 1, 2, 3, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5. Va a ser este vector de acá. El ángulo que tengo que averiguar es ese. Ahí es un alfa. Este pilón tiene la punta muy cuadrada. El ángulo va a ser ese alfa. Bueno, acá yo tengo un triángulo rectángulo. Miren, lo voy a sacar para afuera el triángulo rectángulo. Va a ser así, así y así. La medida de este lado es el módulo del vector. O sea que esto va a ser el módulo de u. La medida de este lado, lo que mida este lado, va a ser igual a la medida de acá, que es la coordenada de y, que es menos 5. O sea que esto va a ser 5. Y la medida de este lado es lo que mida x, va a ser 3. Entonces yo tengo que calcular este ángulo de acá. Bueno, lo que puedo hacer es directamente, este es el cateto opuesto y este es el cateto adyacente. Y hay una regla que dice que la tangente del ángulo es cateto opuesto sobre cateto adyacente. Entonces, la tangente de ese ángulo va a ser el cateto opuesto 5 sobre el cateto adyacente, que es 3. La coordenada de y sobre la coordenada de x. Menos 5 si quieren le pueden poner, porque es lo mismo, no cambia nada. Y acá me va a quedar. Bueno, y la tangente pasa como arco tangente, y hacemos lo mismo que antes. Alfa va a ser igual al arco tangente de menos 5 tercios.
Bueno, lo hago en la calculadora, habíamos dicho, acuérdense, shift tan, que dice tangente, es ese que está a la izquierda acá, no, del otro lado, ahí, ese que dice ahí tan, shift tan, y vamos a poner entre paréntesis, lo que les conviene poner es entre paréntesis, menos 5 dividido 3, así, es lo más conveniente. Y esto me va a dar, ven que me da un ángulo negativo, menos 59, algo, yo qué sé. De vuelta, aprieto el de grados, minutos y segundos, que es ese que está ahí, ese que tapé con el dedo. Aprieto ese y me da menos 59 grados, 2 minutos, 10,48 segundos. Claro, ¿por qué me da menos 59 grados? Porque me está dando el ángulo de acá abajo. O sea que esto me da menos 59 grados, 2 minutos, 10,48 segundos. Después, si yo quiero sacar ese ángulo, cuál corresponde al primer cuadrante y hacerlo positivo, le sumo 360. Yo podría hacer más 360 grados, y ese ángulo que me da ahí es 300 grados, 57 minutos, 49,5 segundos. ¿Por qué 300 grados? Porque yo ahora lo estoy marcando, no, en vez de marcarlo negativo, lo marco desde acá, como sería, positivo. Entonces el ángulo va a ser de 300 grados, 57 minutos, 49,5 segundos. En general los ángulos se marcan desde acá, contrario a las agujas del reloj. Las agujas del reloj corren para allá, los ángulos se marcan para acá. Entonces, si lo marco para este lado me va a dar negativo. Si yo lo quiero pasar a positivo, lo que hago es, le sumo 360 grados y voy a caer acá. Y lo que me va a dar es todo este ángulo, que es 357,40, 300 grados, 57 minutos, 49,5 segundos. Bueno, así saco el ángulo entre un vector y el eje de abscisas, que es el eje X. Creo que eso es lo que nos faltaba de vectores. Ahora, los que tienen álgebra A, fíjense que tienen la guía, hay una de las prácticas que tienen hasta un ejercicio 24, es todo vectores. Empiecen a hacer esos ejercicios, terminen todo vectores, porque lo importante es que ya se saquen de encima vectores. Todo lo que es vectores, digo, a partir de que vean este video, pero le falta. Pero piensen una cosa, los que tienen álgebra A, la primer guía entera es de vectores. Los que tienen álgebra para económicas, la primer guía tienen vectores rectas planos. O sea que creo que vectores tienen hasta el ejercicio 12 nada más. Después del 12 al 16 tienen rectas y planos. Y después ya pasan a matrices. Entonces yo ahora después voy a hacer un video de rectas y planos, un video de rectas y sí, lo voy a mezclar con planos seguramente, porque planos es poquito. Y los que tienen álgebra A, escúchenme, presten atención acá. La guía 2 es todo rectas y planos. Y los que tienen álgebra para económicas tienen 4 ejercicios de rectas y planos nada más. La guía 2 ya es matrices. Entonces, cuando yo les haga el video de rectas y planos y se los mande, los de álgebra A tienen 2 guías para hacer, enteras. Y con ellos lo que tengo que hacer es trabajar ejercitación. Vamos a darle un tiempo para asimilar ese contenido. En cambio, los de la otra álgebra no tienen demasiado tiempo, porque la guía 2 ya es otro tema nuevo. Medio que lo pasan por arriba vectores, no profundizan tanto. Lo que yo les recomiendo hacer es, vamos a ver álgebra, vamos a ver vectores, rectas y planos, pero vamos a hacer algunos ejercicios más. Si puedo conseguir ejercicios de parcial, estaría bárbaro, y que empecemos a hacer ejercicios por ahí un poco más complicados para que no pase tan por encima, porque después esos temas se los toman en los parciales. Está en la práctica 1, tienen pocos ejercicios, pero después en los parciales están. Así que, bueno, nada, por acá cerramos esto. Esto es lo último que quedaba de vectores. Lo que sí nos va a quedar ahora es trabajar bastante, porque hay ejercicios
bastante complicados. Sobre todo los de álgebra A que tienen toda una guía de vectores, los últimos ejercicios son bastante rebuscados, ¿eh? Así que prestenle atención a eso y vayan haciendo ejercicios porque van a renegar un poquito. Que esa guía es la primera que yo les había pasado. Ahora los de económicas no hagan tanto hincapié, resuelvan sus ejercicios y después voy a ver si les consigo ejercicios de parciales. Así empezamos a hacer algo de parciales. No ejercicios de parcial completo, ejercicios de parciales que incluya vectores, nada más.